Buenos días. Mi nombre es Javier Sánchez Palencia y yo les voy a hablar un poquito de los paisajes culturales a través de la arqueología del paisaje. Algo que, digamos, que hace 40, 50 años no se practicaba, pero que ahora tiene mucha importancia dentro de la arqueología, no solamente española, sino europea. Bien, como sabéis, todos lo sabéis perfectamente, os voy a tratar de tú porque estamos entre amigos. Como sabéis, la arqueología fundamentalmente, digamos, lo que vemos en el Museo Arqueológico Nacional, en cierta medida, bueno, de una forma tradicional ha sido un poco historia del arte antiguo. Es más, yo soy licenciado en Historia del Arte, en realidad, aunque sea arqueólogo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Mis orígenes son el arte antiguo. Esto es lo más normal, ¿no? O sea, la escultura, ahí veis una escultura de Uraña, o la arquitectura antigua, la arquitectura clásica, que cuenta con tantos ejemplos en la península ibérica, o lo que antes llamábamos las artes menores, las artes decorativas, la joyería, todo esto. Esto era, digamos, lo más tradicional dentro de lo que fue los comienzos de la arqueología, el anticuariado. A su vez, también la arqueología poco a poco se ha ido integrando más, ha ido interesando más por las formas de vida, no solamente por los mosaicos, por la escultura, por los grandes templos, sino por las formas de vida de todo el mundo, ¿no? Y de ahí viene el interés por los objetos de la vida cotidiana. Pues desde una vasija de un ajuar romano hasta una lucerna, hasta un vidrio o hasta una hoz, todo ello del mundo romano que se pueden ver aquí en el Museo Arqueológico Nacional. Estos objetos, en último término, son en buena medida la base de lo que es hoy la arqueología como ciencia. Es en gran medida lo que nos permite clasificar, hacer tipologías y de ahí pasar incluso a cronologías de lo que nos encontramos dentro de los diversos yacimientos arqueológicos. Ahí veis cómo se exhiben habitualmente en los museos en forma de grandes colecciones. Pero todo ello, esos objetos cotidianos o esas esculturas o esos incluso capiteles, proceden de un contexto. Es decir, no están aislados. El interpretar la antigüedad solamente a través de esas piezas, digamos, nos está poniendo un freno a nuestras posibilidades. Entonces, de la misma forma que el anticuariado dio lugar a la arqueología como historia del arte, las ciencias de la tierra, y entre ellas también la geología, nos permitió conocer los contextos estratigráficos. La estratigrafía es una parte fundamental de la arqueología como ciencia. La estratigrafía nos permite encontrar, localizar a través de diversos estratos, de diversos niveles, las piezas y nos permite, en último término, establecer una cronología relativa, pero a su vez también nos permite saber en qué tipo de depósito se encuentra lo que estamos hallando, si se encuentra a un nivel de incendio, si se encuentra a un nivel de abandono, si se encuentra a un nivel de ocupación. Todo eso es fundamental y todo eso nos permite reconstruir los contextos. No es lo mismo encontrar una pieza en un nivel de incendio que en un nivel de ocupación, que está bien conservado. Y a su vez tampoco tenemos que tener en cuenta, tampoco es lo mismo encontrar en la entrada de una vivienda unos molinos reutilizados, como veis ahí, que encontrarlos dentro asociados al hogar. Nos va a dar información diversa, aunque la pieza sea la misma. De forma que tenemos que analizar también esos objetos, no solamente en una estratigrafía vertical, sino en el espacio, en una estratigrafía horizontal, que nos permite asociar esos objetos a unas determinadas actividades. Está en una cocina, está en una sala de estar, está en un patio. Todas esas cosas es necesario
interpretarlas adecuadamente cuando excavamos para poder reconstruir las actividades y la función y las relaciones sociales que ellos implican. No es lo mismo encontrar un poblado que tiene unas calles que articulan el espacio a encontrar un poblado en el cual las construcciones están dispersas y no tienen una articulación. Yo creo que eso está muy claro y muy patente. Bien, pero vamos a dar un paso más allá. Tenemos la estratigrafía, tenemos la articulación del espacio, pero estamos hablando de un sitio concreto, pero el paisaje es la síntesis de las relaciones sociales y de las comunidades con su entorno a lo largo del tiempo y en toda su complejidad. Cuando estáis viendo, como veis aquí arriba, una aldea, sabéis que estamos hablando de un espacio rural, que estamos hablando de unas comunidades rurales, que estamos hablando de una aldea que no tiene nada que ver, pues yo qué sé, en este caso os he puesto aquí el ejemplo de las médulas, con una zona donde, como vamos a ver luego, se produjo una transformación bestial del terreno y estamos ante un espacio, ante un paisaje preindustrial, ante un paisaje fuertemente alterado por la actividad humana. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, por ejemplo, si nos ponemos en Asturias, por poner el ejemplo que he traído aquí, no es lo mismo un paisaje en torno a una braña, a unos pastos altos de montaña, ¿lo veis ahí? Esto es una braña que está en la zona de los Vaqueiros de Alzada, ya abandonada, que se ve claramente como parcela del terreno para meter el ganado, con sus casitas, pastos de verano, que en la misma Asturias y casi al lado, el Carcabón, el agujero producido por una mina romana. ¿Eso qué quiere decir? Que ese paisaje también está marcado por una culturalidad. Cada paisaje corresponde a un momento determinado y el paisaje siempre es un continuo, el cual se va rehaciendo. Tiene su culturalidad propia y tiene, a su vez, una diversidad y un proceso. ¿Existen paisajes naturales? Bueno, pues si me preguntasen a mí si existen paisajes naturales, yo lo dudaría muy mucho. Dicen la Amazonía, que veis ahí en pantalla. La Amazonía es un paisaje natural. Depende de cómo se mire. Si uno se fija en que, por supuesto, todavía existen poblaciones que la ocupan de forma, de acuerdo con sus tradiciones culturales, pero se está continuamente reutilizando y deforestando para hacer grandes zonas de cultivo, y allí donde se preserva lo es con efectos turísticos muchas veces, o incluso esconde, no ya solo la Amazonía, sino yo que sé, un montón, es una noticia habitual en la prensa, un montón de zonas de Centroamérica donde siguen apareciendo ciudades perdidas. Es decir, que la Amazonía es natural hasta cierto punto nada más. Los casquetes polares, los polos, ¿son naturales? Hombre, digamos que sí, que es posible que en algún caso sea un poco natural, pero hay que tener en cuenta esto, que es la zona de las bases antárticas, que están haciendo estudios, entre otros muy interesantes para los arqueólogos, porque a través del ice core, a través del hielo, podemos saber la contaminación que hubo en la antigüedad. Se organizan incluso excursiones turísticas por la Antártida, por supuesto, ¿por qué no? Ha sido colonizada por el, digamos, el mundo simbólico occidental para ser el sitio de donde viene Papá Noel. También esa forma de colonizar simbólicamente el paisaje hace que esos paisajes sean culturales, y no voy a decir nada de lo que pasa con las capas de ozono y la continua alteración del casquete polar, de forma que los polos son naturales solamente hasta cierto punto. Entonces el paisaje, en último término, el paisaje es siempre algo que tenemos que ver como un proceso que está continuamente en cambio, en el cual se aúna siempre lo natural con lo cultural. Evidentemente, nosotros podemos considerar
que un paisaje, no, mira, vamos a ir a este sitio que apenas está tocado, o a esta zona de la Sierra de Madrid, que ya han vuelto se has abandonado y que tiene un paisaje. Bueno, esto es un poco una apreciación subjetiva, pero hemos de tener en cuenta que ese paisaje es siempre un fenómeno que está en continuo proceso, en continuo cambio. ¿Cómo estudiamos los arqueólogos el paisaje? Pues a través de quizá el paisaje es como para nosotros la síntesis de todo ese proceso histórico. En el paisaje podemos encontrar estructuras mineras, zonas que han ocupado para machacar las poblaciones, podemos encontrar dentro de ese registro arqueológico una inscripción romana, podemos encontrar un poblado abandonado, podemos encontrar los restos de una construcción, aunque solo estén los cimientos, podemos encontrar también un pequeño polen metido dentro de esos estratos que nos va a dar una información acerca de qué tipo de plantas había en la antigüedad, y no os quiero decir nada con los restos antracológicos que nos pueden informar acerca de qué tipo de madera han utilizado. ¿Qué paisajes podemos destacar en la península ibérica? Como veis, voy a ser muy breve porque solo quiero daros unas nociones para despertaros vuestro interés por los paisajes culturales. Y no quiero ser muy pesado. Os voy a dar una serie de paisajes, os voy a hablar de una serie de paisajes que son muy importantes y en los cuales nuestro equipo de investigación ha trabajado y por lo tanto los conocemos muy bien. El primero de ellos, donde nosotros contribuimos a crear la información suficiente para que fuese declarado Patrimonio Mundial, es las médulas. Las médulas, claro, es un paisaje impresionante. No sé si lo conocéis, las médulas están en León, es la mina más importante del mundo antiguo, la más grande. Claro, en las médulas se ha producido una transformación de más de 1.200 hectáreas, más de 1.200 campos de fútbol, en época antigua, porque no solamente se excavó el terreno para sacar el oro que contenía, mediante cortas a cielo abierto, sino que los estériles procedentes de esa excavación, de esa explotación minera, hay que tener en cuenta que solo sacaban unos 100, 200 miligramos metro cúbico, es decir, todo era estéril prácticamente. Los estériles han rellenado los antiguos valles y entonces ya son otras 500 hectáreas, además de las 500 por la explotación. Y esos estériles han taponado la cuenca hidrográfica y han hecho que se forme un lago. Sin querer, los romanos dieron lugar a la formación de un lago, el lago de Carucedo. Y unas tierras en la cola de lavado del lago, ahí las veis, que evidentemente son las más fértiles en la actualidad, porque en época romana no existían, solamente tienen 20 siglos de duración, y son las únicas que en la actualidad son cultivadas, porque son las más fértiles, las que tienen más materia orgánica. A su vez, ese lago, en época medieval, por ejemplo, era motivo de disputa para pillar las truchas y las anguilas entre los pueblos del entorno. Es decir, eso que fue una mina ha dado lugar a nuevas formas de vida, que siempre han ido cambiando, se han ido alterando. En la actualidad, evidentemente, ahí no hay truchas, no hay anguilas. ¿Por qué? Porque el río Sil, que es por donde venían, está totalmente lleno de empresas y de embalses y, por supuesto, que no pueden subir, ¿no? Y ya no tiene esa función. Otro paisaje no tan importante como ese que hemos trabajado, pero que también es muy interesante, aun siendo más modesto, y que también os recomiendo que vayáis a ver, es las Cavernas del Cabaco al pie de la Peña de Francia en Salamanca, donde también hay unas minas, ahí las veis en naranja, muy interesantes. Y en esas minas, que veis ahí, hay tanto, digamos, los vaciados mineros, como parte de la red hidráulica perfectamente visible, los depósitos de agua que utilizaron los romanos para explotar, porque esa explotación del oro se hacía fundamentalmente a base de agua, como los estériles que dejaron en forma de cantos rodados, porque lo lavaban todos, menos los estériles que tenían que ir apartándolos en hileras para que no les obstaculizasen el trabajo. Bien, pero además de eso hay un poblado que excavamos,
el poblado de la Fuente de la Mora, ya que nombre más bonito, la Fuente de la Mora. Evidentemente, la fuente se debe a que la red hidráulica romana ha seguido funcionando y ha dado lugar a una fuente, y la mora es, en el imaginario popular, lo que le dota de antigüedad. Es de la mora, no es de ahora, ¿no? Y ahí lo hemos excavado y hemos establecido pues, la diversa funcionalidad de las casas. Ese poblado está entre medias de las minas, está prácticamente aquí lo vemos, está rodeado por todas partes de minas, estaba ahí, pero en él habitaba una población que no solamente era minera, sino que a su vez estaba cultivando los terrenos de la zona, porque han aparecido este tipo de terrazas. Mirad qué cosa más bonita. En medio de un bosque de robles, esa especie de terrazas, y yo le preguntaba a los señores de la zona, vamos a ver, ¿aquí se ha cultivado alguna vez? Decía, no, aquí jamás. Mi abuelo, desde luego, jamás me ha dicho que se haya cultivado. Además, estaba fosilizado por un precioso bosque de robles antiguos. ¿Qué eran esos? Esos eran las terrazas de cultivo que utilizaban la gente que estaba en ese poblado y que, adecuadamente estudiada y excavada, nos ha permitido no solamente conocer la mina, no solamente conocer el poblado, sino también conocer cuál era la estructura de las terrazas de cultivo que utilizaban los romanos para cultivar en la zona. ¿Eso qué nos quiere decir? Ya veis la riqueza de lo que significa, digamos, plantearse la investigación desde una perspectiva de arqueología del paisaje. Eso quiere decir que la actividad minera en la antigüedad no es una actividad sectorial. La actividad minera se convierte en sectorial a partir del siglo XVI, con el Renacimiento. Pero antes, en época antigua, no había sector primario, sector secundario, sector terciario. Eran las gentes del lugar que, bajo el dominio y los intereses romanos, están cultivando la zona, están explotando la zona en beneficio del Estado romano, porque el oro va a Roma, pero también están cultivando la zona y también, a su vez, Roma les ha introducido el arado de vertedera, vamos, de vertedera no, el arado de romano, primero, que no tiene vertedera exactamente, y les ha introducido toda una serie de ventajas, la cerámica a torno, el horno, el molino circular, el molino giratorio, etcétera, etcétera. Y ahí vemos cómo, efectivamente, si nosotros nos planteamos cómo es digamos, la realidad arqueológica de las Colinas del Cabaco, vemos cómo se pueden documentar perfectamente las terrazas de cultivo e incluso cómo entre esas terrazas de cultivo aparecen cerámicas, etcétera, etcétera. Y nos permite reconstruir, y en esto no voy a entrar ya porque si no nos llevaría mucho tiempo, nos permite reconstruir cómo ha evolucionado el paisaje. Sabemos, por ejemplo, que tanto aquí como en las médulas fueron los romanos los que introdujeron el castaño y el nogal como cultivo. ¿Por qué? Porque era el castaño y el nogal, ya sabéis que son los frutos secos que tienen más proteínas. Y solamente en ese momento los introducen. Bien, a su vez también tenemos un proyecto, este es menos visible todavía, si les digo yo que ahí hay un campamento romano justo en la unión de las provincias de León y Lugo y del Principado de Asturias, ahí donde se juntan los tres, ahí estamos desarrollando un proyecto que se llama el proyecto Yuga. Yuga en latín significa cordillera, montañas, y ahí estamos estudiando una serie de campamentos. Ahí hay un campamento que no lo pueden ver, pero para la Virgen del Niño Jesús que está, un campamento romano de la primera ocupación de la época romana. Y estamos investigando, ahí también hay unas minas muy interesantes, y estamos aquí, le quiero enseñar esto porque no siempre es muy visible lo que se investiga con la arqueología del paisaje. A veces requiere de labores de interpretación, de fotointerpretación, etcétera, etcétera. Bien, y ya como para acabar los ejemplos, el proyecto Tabakalera de Gijón, un paisaje urbano. Pero claro, los paisajes culturales también son paisajes urbanos. Pues este es un proyecto precioso que ha dirigido Almudena Orejas del equipo en Gijón, y donde en la zona antigua de Revillagigedo, en el antiguo núcleo de Gijón, había la tabacalera,
que antes de ser tabacalera fue convento. Ahí ven cómo se conservan todavía las poleas de la tabacalera, pero están, ya ven, como en una pechina de la iglesia. En esta tabacalera se ha documentado tanto las estructuras de la tabacalera, es decir, de época relativamente reciente, del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX, como el convento anterior. Y al final, en la parte más baja de la tabacalera, ha aparecido un espléndido depósito de agua de época romana, que como estaba en un medio húmedo, conservaba perfectamente todo lo que habían arrojado allí. Sillas, cuencos, un montón de materiales de madera, por ejemplo, que si no, no se hubiesen conservado. Y que nos ilustran acerca de lo que era el Gijón romano en época tardía, porque es ya el siglo IV, V, VI. Muy interesante. Como veis, el paisaje cultural es algo muy amplio, muy complejo y muy difícil de investigar. En último término, ese paisaje cultural, lo que en la actualidad, en relación con lo que ha dicho antes Susana González Reyero, con el abandono de los paisajes de montaña y todo esto, esos paisajes culturales pueden ser un recurso fundamental, sobre todo en una zona como la península ibérica. Y de hecho lo están empezando a ser. Por ejemplo, os diré que las médulas de Carucedo tiene no menos de 150.000 visitantes al año. Hace 20 años, cuando antes de declararse Patrimonio Mundial, pues iban 10.000, 20.000 como mucho. Antes, cuando nosotros estábamos excavando, tuvimos que habilitar una escuela para poder vivir, porque no había un solo hotel en 20 kilómetros a la redonda. Ahora hay más de 300 plazas hoteleras. Es decir, esto no es algo estrictamente cultural, sino que y de hecho, para que se conserven, para que se puedan mantener, tienen que convertirse en recursos, pero recursos explotados racionalmente, no irracionalmente. Explotados hasta los límites que sea necesario y con una adecuada gestión. Ya sabéis que, por ejemplo, las minas de Río Tinto, antiguamente, hace 2 siglos, el agujero más grande de la península ibérica eran las médulas. Ahora el agujero más grande de la península ibérica son las minas de Río Tinto. Un paisaje, cuando uno lo ve, es un paisaje casi lunar. Pero está un poco demostrando, enseñando lo que ha sido una explotación en el siglo XIX y comienzo del siglo XX. Es interesantísimo verlo. Y evidentemente, si se puede convertir en un recurso, es algo que hay que potenciar. Arqueología experimental, muchas veces se ha hecho, para hacer comprender a la gente cómo eran esos procesos que ya solo se conservan en el paisaje, a veces se pueden hacer, etcétera, etcétera. En fin, y ya voy a acabar, que el paisaje y los paisajes culturales es algo muy importante, no lo decimos solamente los arqueólogos, sino que es algo ya que se está incorporado a la legislación europea. La Convención Europea del Paisaje, que se firmó en Florencia en el año 2000, es decir, no hace mucho, que España ha firmado más tarde, está recogiendo de forma muy clara y muy evidente la importancia que tiene esos paisajes culturales que nos van a permitir, digamos, más allá de nuestra consideración de lo natural, conservar y ordenar el territorio de una forma razonable y lógica, pues lo están convirtiendo claramente en un recurso que debe potenciarse. Pero no solamente eso, sino el Convenio de Faro del año 2005, que ya afecta a todo el patrimonio cultural, recoge los paisajes como uno de los elementos claves en el desarrollo, en la intención de hacer que muchas zonas que ahora mismo están en peligro prácticamente de desaparición, sobre todo en las zonas rurales, puedan seguir existiendo y puedan seguir existiendo no de cualquier forma, sino de una forma muy razonable y como un recurso y como una alternativa para los que lo ocupan y para los que lo visitan. Y esto es lo que quería deciros. Con esto ya he acabado. Muchas gracias por vuestra atención.